Pues vamos a tomar agua. Muy buenos días. Qué especial nuevamente estar con familia. Sin duda es increíble verlos. Y hoy te quiero preguntar, ¿verdad? ¿Qué te hace seguir adelante cuando las cosas están muy en contra de ti? Cuando las cosas te rebasan, cuando hay cansancio, cuando hay un desgaste tremendo, ¿verdad? Cuando hay una oposición fuerte, ¿qué te hace no rendirte? ¿Qué te hace seguir siendo fiel a Cristo? Sin duda, son cosas, ¿verdad?, que vemos en los primeros cristianos, que vemos cómo arrancó la iglesia, pero también arrancó con mucha oposición, con mucha persecución, y los vemos sufrir, los vemos perseguidos, ¿verdad? Los vemos batallar, pero ellos no se rindieron. Ellos siguieron adelante y conquistaron su generación para Cristo. Entonces, ¿qué les hizo seguir adelante? ¿Qué los levantó? Sin duda, ellos conocían a Dios, conocían la salvación que Cristo les había dado. Porque en Efesios, ¿verdad? En Efesios dice así: Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. También dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Entonces, solamente es lo que dice en la carta de Efesios, pero es lo que ellos conocían, ¿verdad? Sabían que Dios los había escogido, se sentían amados, pero también, ¿verdad?, ellos sabían que en Cristo habían sido perdonados. Fue la obra de Cristo la que siempre los llevó a decidir ser fieles. Y hoy, mis hermanos, a lo mejor tengas pruebas, a lo mejor tengas batallas, pero qué especial, ¿verdad?, cuando Dios camina con nosotros, cuando vemos su obra trayendo personas, cambiando corazones, cambiando vidas. Y es lo que ellos veían. Veían el poder y la salvación de Cristo hacia las personas. Y ahora, ¿verdad?, vamos a precisamente a recordar ese sacrificio, esa salvación que tenemos en Él. Mira, acompáñame en Efesios, ahí mismo, en Efesios capítulo 2, del 1 al 7. Habla de la nueva vida en Cristo que hoy tenemos, dice 2:1. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Sin duda es la obra de Cristo, es el sacrificio de Jesús, lo que hoy nos ha dado una vida nueva. Entonces, ¿qué les hizo ser fieles? ¿Verdad? ¿Qué te hace ser fiel? Sin duda, ¿de dónde Dios nos sacó? ¿Cómo era nuestra condición, verdad, cuando Él nos salvó?
cómo estábamos muertos en sus pecados, cómo no tenía sabor, no tenía sentido en nuestra vida, y sí, cómo en nuestra conciencia estábamos seguros de una condenación y no una vida con Dios. Pero dice que Dios fue tan rico en misericordia que nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Y eso pasó contigo y pasó conmigo. Cuando no lo merecíamos, cuando estaríamos muertos en nuestros pecados, ¿verdad? Él llegó con esa gracia, con esa compasión. Y entonces, a pesar de estar muertos por nuestras consecuencias, entonces Él nos dio vida con Cristo. Y dice que nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Ahora podemos probar una vida espiritual, ahora podemos tener una relación con Él, ahora podemos experimentar el mundo venidero, su reino y toda la bondad que Él nos ha dado, porque Cristo murió y resucitó. Y ciertamente, ¿verdad? Fue para mí muy especial cuando en mi oscuridad yo no veía una esperanza y me dicen que Dios tenía poder para salvar, pero que mis maldades y mis pecados formaban una barrera, por lo cual Dios no me quería oír. Y sabes, fue ahí donde yo tomé conciencia y comprendí que mi pecado afectaba mi relación con Dios, que mi pecado me había separado de esa gracia, pero que el sacrificio de Jesús me podía perdonar y que me podía acercar. Y eso pasó. Y ahora, ¿verdad? Nosotros somos ejemplos de la gran bondad de Dios hacia nuestras vidas. Entonces, ¿qué les hacía seguir fieles a Cristo? Sino el reconocer que cuando nosotros toleramos pecado en nuestra vida, quien va a trabajar no es Dios, sino obviamente es el maligno. Y hoy nosotros, ¿verdad? Debemos reflexionar que es aquello que nos tienta a rendirnos, que es aquello que nos tienta a ceder el pecado, que es aquello que nos hace querer ser infieles a Dios. Y sabes, cuando vemos esa salvación y la gracia que tenemos, tú eres capaz de luchar por ser fiel a Cristo. Tú eres capaz por ser agradecido. Y ellos en sus sufrimientos alabaron a Dios. Ellos en sus tormentos cantaron a Dios. Ellos no negaron su fe. Ellos en verdad fueron más allá y proclamaron esa salvación a otra gente. Y así es, mis hermanos. Hoy la iglesia de Cristo de verdad debería estar muy agradecida y muy contenta de ver que personas se están acercando y que Cristo está cambiando corazones y que personas se están levantando porque Él nos salvó. Y hoy, créeme, cuando tú te mantienes fiel a Él, cuando tú le das honor y gloria y aprecias su sacrificio y aprecias la salvación que tienes, déjame decirte que tú y yo tenemos una esperanza segura que es el estar un día al lado de Dios, ya no llegar a esa condenación, ¿verdad? Sino ahora esperar en Cristo una salvación mayor. Entonces, hoy todo eso lo ha traído el sacrificio de Jesús a nuestras vidas. Todo eso es lo que hoy conmemoramos, lo que hoy le agradecemos. Y hoy también examina por qué pecado dejarías a Cristo, o examina qué es lo que te aparta de Él y no se compara con lo que Dios tiene para ti y el amor que Él te tiene. Amén. Vamos a orar por el pan y por el jugo. Acompáñenme, por favor. Padre poderoso, te damos tantas gracias porque hoy, mi Dios, tenemos algo, Dios, que costó la sangre de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos una relación contigo, Señor. Tenemos, Padre, un nombre que está, nuestro nombre escrito en el libro de la vida, mi Padre Celestial, y tenemos, Señor, la oportunidad de predicar tu palabra y de ver a nuestras familias, de ver a nuestros familiares, de ver a la gente, Señor, mi Padre, entregarse a ti y encontrar esta salvación, Señor. Nos has amado, Señor.
nos has derramado bondad, bondad y gracia y bendición inmerecida, Señor. Y aquí estamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a enfrentar los retos, los desafíos, Padre, con un corazón agradecido que no se compara, Señor. Padre, con lo que viene, mi Dios, el ver los corazones cambiados, ayúdanos a luchar, Señor. Padre, y agradecerte que es por Cristo, que es por su sacrificio, que hoy podemos vivir estas cosas y esta salvación. Y honramos su nombre, Señor, y te alabamos en su nombre, Señor. Y en el nombre de Él te pedimos que bendigas esta Santa Cena. Amén. Del 37 al 38. Dice su palabra. ¿Cuál dijiste? No te oí. No se escucha nada, hermano. Por favor, No se oyó nada. ¿Ok? ¿Cuál, perdón? Mateo capítulo 22, versículo 37 y 38. 22. 22. Dice su palabra. Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. ¿Sabes? Dentro de amar a Dios, ¿verdad? Implica mucho el corazón, pero también implica la obediencia. Entonces la ofrenda, ¿verdad? Se debe hacer de manera obediente, pero de la forma correcta. Y hoy vamos a ver algunos puntos que lo hacen, ¿verdad?, agradable a Dios. Te voy a mencionar algunas escrituras, no es necesario que vayas a ellas, pero nada más para ver las características. ¿Ok? En Proverbios 3:10. 25. No vayas, te la leo. Dice: honra al Señor con todas tus riquezas y con todo lo mejor de lo que produces. Entonces, primeramente, nuestra ofrenda hacia Dios debe ser, según lo que leemos, es el primer lugar para Dios y lo mejor para Dios. Entonces son cosas que en tu ofrenda, ¿verdad?, lo hacen agradable a Dios. Que siempre cuando tú recojas tu cosecha, recojas lo que Él te bendice, tú estés pensando en Él y le apartes su ofrenda. Así dice, ¿no? Con lo primero y lo mejor, así lo hizo Abel, que dio lo mejor. Eso es agradable. Cosa no agradable que es, ¿verdad?, que tú no apartes ni pienses en Él y que primero tengas tus gastos, que primero tengas tus necesidades, ¿verdad?, antes de pensar en Él con lo primero que tú recibes. Eso es, ¿verdad? Otra cosa que habla es que debe ser con alegría y con gratitud. En 2 Corintios 9, no vayas ahí, pero te lo voy a leer, dice así: nueve, 7, dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces, Dios, ¿verdad?, no, es bondadoso con nosotros y Él lo hace porque nos ama, pero a un Cristo, ¿verdad?, dio su vida con alegría. Y así nosotros, o sea, cuando damos nuestra ofrenda, ¿verdad?, asegúrate que tú estás contento de ofrecerla. Tú no das un regalo triste, ¿verdad? tú no le das un regalo a quien amas. Oh, ahí te un regalo. O sea, normalmente no, o sea, tú das un regalo con toda la emoción, con toda la envoltura, con todo el aprecio y así, ¿verdad? Es con alegría. Entonces,
también nuestra actitud, nuestra forma de darla a Dios, ¿verdad? Es tan importante, pero así es, tú la puedas dar con alegría. Otra cosa, ¿verdad? Que sea con generosidad. Ahí mismo, no vaya, yo te leo. Dice, 2 Corintios 9:5, dice que el 5, así que pensaba que debería enviarles a esos hermanos primero a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda de mala gana. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Entonces, cuando nosotros ofertamos generosamente, siempre hay un motivo detrás de la palabra que nos invita a ser generoso. Y es que cuando tú y yo ofrendamos, dice la palabra que estamos sembrando. Dice que tú estás haciendo una siembra. O sea, lo que tú y lo que yo damos, ¿verdad? No queda en la nada. O sea, es como una siembra. Cuando nosotros logramos ser generosos, dice que eso va a producir una gran cosecha. Y así es. O sea, va a producir una gran cosecha para avanzar el reino, una gran cosecha para los necesitados. Y otros van a dar gracias a Dios por eso. Y cuando otros oren por nosotros y den gracias a Dios por eso, Dios los escuchará y nos bendecirá más. ¿Sabes? Entonces, Dios actuará en bendición hacia nosotros cuando somos generosos. Por eso es que debe ser con generosidad. Ok. Al igual, ¿verdad? Hablar de la generosidad es precisamente no actuar con tacañería. Y de ahí también viene el dar con constancia. O sea, cada semana, cada mes, Dios está bendiciendo. Y que tú y yo seamos constantes con nuestras ofrendas. Y aquí es un punto importante, ¿verdad? El hecho de que tú seas constante con tu ofrenda, ¿verdad? Te lleva a entregarla en día y forma. Ahorita que no nos estamos viendo, hay un administrador, ¿verdad? Encargado. Y tú debes buscar la manera de llevársela, de entregarla. ¿Por qué? Porque eso te hace constante. Muy bien. La otra forma, ¿verdad? Es con paz. Ahí sí vamos a Mateo 5:24. Aquí terminamos Mateo 5:24. Dice lo siguiente. Desde el 23 y 24 dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Entonces, también debe ser una ofrenda donde haya paz en la iglesia, donde estés bien con los hermanos. Y si algo no está bien, ¿verdad? Dice que mejor te esperes, pero que arregles ese asunto y ofrendes. Esta es la forma bíblica de honrar al Señor con nuestras ofrendas. Si alguien no lo hace así, si alguien no sigue estas instrucciones, ¿verdad? Esa ofrenda simplemente no va a ser agradable delante de los ojos de Dios. Pero esta ofrenda, ¿verdad? Es como la iglesia honra a su Dios, honra a su Rey, da gloria y honra a Dios. Entonces, una vez que Dios nos enseña su palabra, hagámoslo de esa manera, con el corazón correcto. Vamos a orar pues por nuestra ofrenda. Amén. Padre que estás en el cielo, en verdad, Señor, en toda la tierra
Padre, tu nombre es grande y los pueblos y las naciones te honran, Señor. Se ofrecen inciensos, Padre. Y es ahí donde tú, mi Dios, haces maravillas. Bendito Dios, tú lo mereces. Todo lo que das, todo lo que amas, todo lo que entregas. Mi Padre, en verdad tú mereces el amor de nuestro corazón. En verdad mereces ser honrado, ser adorado de esa manera, Señor. Y hoy te pido, Padre, que nosotros como iglesia acá en Tepic, Señor, podamos honrarte, Dios, de esa manera, ofrendarte de esa manera, mi Señor, para ver las promesas cumplidas que están en tu palabra, para los que son fieles. Te ruego, Señor, por el corazón de mis hermanos, Señor, que cada uno lo haga de esa manera, que cada uno tenga temor de ti, que cada uno te vea grande, Señor. Y Padre mío, lo haga así, Señor, para que te honre en su corazón. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo. Amén. Buenos días, bien, Buenos gracias. días. Buenos días, Buenos Maru. días. Buenos días, buenos días. Buenos días a todos. Hola, Elvia. Buenos días a todos. Buenos días, Martín. Buenos días, buenos días. Norma, Elvia. ¿Cómo estás? Buenos días. Tepic, La Cantera, Jalisco, y algunos por ahí de Guadalajara, ¿verdad? Ya ¿De había- micro? allá mamá de La Nelly. reunión Hola. también. De Nelly también se ¿Qué tal, conectó. hermanos? Quiero empezar a Hola, agradecer. Alcita. Hola, Lourdes, qué gusto ¿Cómo verte. estás? Lupita Torres. Igualmente. Gracias. ¿Cómo estás? Hermanos, Ya está está un pedazo. ah, No tienes Elsa. Hola, Francis. quiero empezar agradeciendo a, obviamente, pues, Ángel, gracias por la Santa Cena, la ofrenda, gracias también por la producción. Salma, ¿verdad? Gracias también por la bienvenida, Ángel y Nelly. Y bueno, pues Amén. a todos quiero Amén, amén. una Gracias. agradecimiento especial también a mi esposa que siempre está apoyando tras bambalinas. Tengo un cafecito para mi garganta porque ya estoy viejito. Con tu nombre. Cualquier con cosa. Así es, la miren. taza. Tiene tu nombre, la taza. Mira. Eh, No me parezco, pero estamos poniendo atención. Hermanos, las alabanzas desde el inicio de las clases, tenemos que yo te animo a que nos acordemos que es para adorar a Dios. El servicio empieza cuando empieza la alabanza. Entonces, yo creo que todos tenemos necesidades, pero cuando piensas en necesidades, ¿qué se te viene a la mente? Algo se nos viene a la mente, ¿no? Pensamos, ¿qué necesitamos? Y a lo mejor no pasamos media hora pensando, ay, pues, ¿qué necesitaré? No, o sea, de repente siempre algo viene, ¿no? Algo, ay, la quincena, estamos a media quincena, ya no tengo dinero, o híjole, esto, aquello, la enfermedad, ahorita el mundo, ¿cómo estamos? Nosotros, te comento que mi familia y yo decidimos resguardarnos estos días porque la semana pasada convivimos con el novio de Pau, perdón, de Pau, convivimos con el novio de Pau, y su mamá dio positivo en COVID. Como convivimos, pues nos decidimos resguardar. Yo pedí también información a través del teléfono de COVID en Tepic, y bueno, pues vamos a seguir las indicaciones. Nos dijeron que 15 días, ya llevamos una semana, parece que todo bien. Pau se sintió un poco mal el miércoles y ha estado un poquito mejor. Gracias por sus oraciones, mis hermanos, gracias a todos que han estado orando, pero estamos bien, ¿no? Entonces, y así, entonces siempre hay necesidades, siempre hay cosas que pensar. Quizá logras algo y ya estás pensando en otra cosa que lograr. Y está bien, porque somos hechos para eso, para lograr cosas, ¿verdad? Pero Dios nos creó para hacer cosas, para lograr cosas. Imagínate las cosas que podemos lograr junto a Él. Pero casi siempre, de repente, siempre algo pensamos en que falta, algo falta, ¿no? ¿Qué te faltará lograr a ti? O no sé si ya te sientes completo, pero normalmente algo falta. Hoy vamos a hablar un poquito de esto. Solamente quiero hacer un paréntesis, recordar qué es lo que hemos visto, qué es lo que hemos visto hasta hoy. Vamos a retomar nuestro estudio del libro de los Hechos y ¿qué hemos hablado? Hemos hablado del Espíritu Santo, cómo llegó a la tierra, cómo de manera permanente llegó para quedarse, cómo se levantó una iglesia de la nada, de personas que incluso tenían miedo, que se encerraban en una casa, en un piso alto de una casa y estaban atemorizadas. ¿Cómo fue posible
que de ese pequeño grupo de 120 personas que estaban temerosas, que estaban orando, salieron hombres y mujeres dispuestos a dar todo, ¿verdad? En un día como hoy, llegó el Espíritu Santo con poder y hemos estado estudiando todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se levantó ese movimiento que impactó no solo a esa generación, sino a todas las demás generaciones hasta el día de hoy? Y obviamente no hay muchas maneras de poder explicarlo, ningún movimiento social humano, ninguna guerra, ningún imperio, nada ha podido perseverar o preservarse, solamente el reino de Dios. Fíjate qué increíble, ¿no? Entonces hemos podido ver cómo sin saber el Espíritu Santo iba desarrollando con mucho orden la iglesia y ellos se dejaban guiar, ellos se dejaban enseñar y permanecían en la adoración, dice la escritura que leímos el domingo pasado, eran obedientes, pero tuvieron, y exactamente el Espíritu llegó con poder, los dotó, ¿verdad? Los dotó incluso de lenguas para poder, como representación de que iban a ir a todos lados y a toda lengua, a toda cultura, a compartir la fe, y ellos tuvieron que poner su actitud de obediencia, su actitud de corazón. Entonces, ¿qué fue lo único que Dios les pidió? El Espíritu, haz de cuenta que Dios dice, te pongo todo, ¿no? Como imagínate, como el novio que se va a casar con la esposa, te pongo casa, te pongo todo, ¿no? Órale, carro a la puerta, nada más cásate conmigo, ¿no? Así fue Dios, ¿no? Así, órale, te pongo todo, te doy el Espíritu, te doy la salvación, te doy todo, solamente pon tu actitud. Es lo único que te pido. Y entonces el resultado, crecían en todas las áreas de su vida. La iglesia creció de una manera saludable en los primeros años. Había adoración, había comunión, había discipulado, había docilidad de ellos, se dejaban enseñar y obviamente había crecimiento, había servicio mutuo, había mucha comunión, compartían lo que tenían. Fíjate el carácter, ¿cómo hubiera sido? ¿Cómo sería hoy? Hoy yo creo que nuestra iglesia ha crecido, hermanos. Yo estoy muy contento porque lo he visto en la iglesia, cómo ha habido hermanos que han cambiado, la iglesia está madurando, yo veo más inversión en estudios, en amistad, en unión, escucho mucho menos conflictos, a lo mejor porque no estamos juntos los pero no, yo creo que no, creo que es unidad, creo que hay más comunión entre nosotros, hay madurez, y ellos estaban madurando, y hoy vamos a ver un día cotidiano en la iglesia, hoy vamos a continuar el estudio de los hechos, y precisamente cómo era un día para ellos, ¿ok? Entonces te voy a compartir aquí una presentación, ¿ok? Ok, ¿sí se nota, muchachos? Si me pueden comentar solamente. Sí. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de esto, de Hechos 3, del 1 al 10. La clase de hoy se llama Superando la Cojera. Superando la Cojera. Vamos a estudiar Hechos 3, capítulo 1, versículo del 1 al 10, ¿verdad? Y vamos a hablar de esto, hermanos. Fue un día común y corriente en la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo sería que así fuera en la iglesia de Cristo en Tepic? Y vamos para allá, ¿verdad? Superando la cojera. Fíjate, vamos a empezar nuestro estudio leyendo Hechos 3, versículos del 1 al 2. Dice, cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de la oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, entraba siendo cargado un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Puerta Hermosa, para que pudiera pedir limosna a la gente que entraba. Entonces, fíjate muy bien esta escritura, dice que Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Iban al templo, ellos eran judíos, acordémonos el contexto, ellos eran judíos, todavía no llegaban gentiles, todavía la iglesia era compuesta de judíos, porque estaba empezando la iglesia, se bautizaron más de 3,000 personas, o 3,000 personas, es un número redondo, pero pues más los 120, ¿verdad? Ya son 3,120 más los que se añadían, porque dice que cada día el Señor añadía a los que iban siendo salvos. Entonces era una congregación grande, y ellos, precisamente por ser judíos, tenían esa costumbre, esa tradición o convicción. Ellos iban a adorar al templo, ¿verdad? Al templo. Y acordémonos que en ese momento inicial, la iglesia no recibió persecución.
La iglesia estaba, de alguna manera, estaba sorprendiendo a los judíos. Todavía se sentían incluso como parte del judaísmo, ¿verdad? Y iban a adorar al templo. Nadie les decía nada. Ni siquiera los romanos los dejaron en paz. No había problemas. Hasta después empezaron los problemas. Ya vamos a llegar a eso. Pero aquí en este momento entonces llegan y llegan Pedro y Juan justamente a eso. Entonces, fíjate, algo importante es que Pedro y Juan estaban unidos. Fíjate, algo bien importante es que si nosotros vemos, hermanos, Pedro y Juan, la historia de Pedro y Juan, desde que antes de que fueran discípulos, antes que fueran llamados por Jesús, ellos eran socios en el negocio de la pesca, si te acuerdas, ahí en Lucas 5, versículo 10, dice que eran socios, prepararon, ya cuando se convirtieron y cuando viene el tiempo final de Jesús, ellos en Lucas 22, 8, ellos prepararon precisamente la cena de Pascua para Jesús. Ellos dos, se les ve muchas veces juntos, ellos corrieron juntos aquel domingo de resurrección cuando Jesús resucitó en Juan 20 del 3 al 4. Pedro y Juan corrieron juntos precisamente para asimilar, para ver qué estaba pasando. Ministraron a los samaritanos, después vamos a verlos en Hechos 8, versículo 14. Entonces, ellos cuando los vemos, cuando seguían a Jesús, los vemos con problemas de orgullo, los vemos con problemas de carácter. Sin embargo, aquí ya los vemos cada vez unidos. Algo importante, hermanos, es que nosotros nos llama a esa unidad. Pedro y Juan no había competencia, estaban unidos por un mismo propósito. Y es lo que se espera de aquí, que juntos podamos combinar nuestros talentos y con el Espíritu Santo caminar juntos. Estaban unidos. Ayúdame su camarita, gracias. Entonces, era la hora novena. La hora novena, en esta versión, nueva traducción viviente, dice las 3 de la tarde, ya está, digamos, hecha la conversión, pero algunos de ustedes tienen la hora novena, sobre todo los que tienen la traducción, esta Reina Valera, y dice la hora novena. La hora novena se dice porque para los judíos, la hora primera, o empezaba el día, a la hora del amanecer, y amanecía a las 6 de la mañana, entonces la hora novena era después de 6 horas, ¿ok? Entonces la hora novena, a partir de las 6 de la mañana, entonces, eran las 3 de la tarde. Ahí me equivoqué, son 9 horas, 6 a.m. más 9 horas, la hora novena. ¿Está bien? En nuestro horario normal, ¿ok? En nuestro horario actual más bien. Entonces la hora novena representa las 3 de la tarde de nuestro horario, 6 de la mañana más 9 horas, ¿ok? Entonces, pero fíjate algo importante, es que cuando ellos llegan a la puerta hermosa, Pedro y Juan dice que iban todos los días. Era un estilo de vida ir al templo a adorar. Es decir, hermanos, ellos tenían 3 horarios para orar, en la mañana, en la tarde y a la media tarde, no hasta en la noche, ¿verdad? Ellos iban 3, era la convicción judía, por eso es que le impregnaba aquí la cultura judía. Ellos adaptaron sus trabajos a su fe, y no al revés. Hermanos, tenemos que tener esto en cuenta, porque a veces nosotros sabemos que vivimos en una cultura que no es cristiana, que no lee la Biblia, que no toma en cuenta la adoración a Dios. Pero si somos cristianos, Dios nos llama a que nuestra cultura la adaptemos a nuestra fe y no al revés, hermanos. Entonces, creo que es un llamado para nuestra iglesia. Queremos las victorias del primer siglo, queremos ser, pero también tenemos que tener la actitud de esos hermanos. Entonces, yo sé que algunos de ustedes trabajan arduo, aquí la iglesia de Cristo en Tepic, bueno, la ciudad de Tepic, de hecho, ustedes, hermanos, somos trabajadores. O sea, aquí hay gente muy trabajadora, muy empeñada, yo no tengo duda en eso, todos, pero creo que a veces, de repente, nos dejamos llevar por el trabajo, nos dejamos llevar por horarios o porque si mi horario es así, que sea asado. Nuestra fe debemos ponerla en prioridad, en primer lugar. Debemos adaptar nuestras actividades, ya sea de trabajo, incluso de diversión, de todo lo que nos rodea, adaptarla a nuestra fe. Y como vimos ayer, podemos divertirnos y podemos hacer cosas increíbles, pero que nuestra fe no sea atentada, no sea sobajada. Y entonces en tu trabajo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo para que no mine nuestra fe, nuestro trabajo? Nuestro trabajo es sagrado. Nuestro trabajo es un regalo de Dios. No es como para que, ya dejo mi trabajo. No, claro que no.
Más bien nuestro corazón debe ser lo suficientemente fuerte y el carácter suficientemente fuerte también para poder defender nuestra fe en medio de, de áreas de trabajo de repente hasta hostiles, ¿no? De repente hasta que nos desenfocan o ambientes bien difíciles. Hermanos, por eso es que necesitamos fortalecer. Y mira, ellos adaptaron sus trabajos a su fe. Ellos iban hasta 3 veces a orar al templo, directamente al templo. Hoy no. Hoy no necesitamos tener esa regla de 3 veces al día. Ayer platicaba con un hermano. Adorar a Dios es una actitud. Si tú decides orar a las 4 de la mañana, a las 5, amén. Y si decides unirte como ahora que nos estamos uniendo con otros hermanos, déjame decirte, hermano, si tú no te has unido a la oración en grupo o en parejas que hemos estado haciendo, te estás perdiendo algo increíble. Porque justamente eso aumenta y ayuda a nuestra fe y nuestro compañerismo. Entonces, te repito, si tú, hermanos, de repente nos dejamos llevar por nuestros problemas o nuestras labores o el ambiente del mundo, nos estamos desenfocando. Y justamente la iglesia es para que ayudarnos unos a los otros y nuestra oración y nuestro carácter para, como comentamos al principio, lo que decía Ángel en esa escritura de Efesios, más que Ángel decía Efesios, decía Pablo en esa carta, que la expectativa de Dios es que cada día nos fortalezcamos más hasta ser un ejemplo. Entonces, adaptaron sus trabajos a su fe y no era al revés. Todos los días llevaban al templo al cojo, dice, y no todos los días, porque todos los días llevaba gente. Entonces, seguramente todos los días había discípulos orando, adorando a Dios. Obviamente, esto es un reto. No quiere decir que todos los días nosotros, nuestra cultura, nos reunimos los domingos, los miércoles, pero en la semana, hermanos, hay estudios, en la semana hay reuniones de ministerio, que el viernes los solteros, que el sábado los matrimonios. O sea, todo eso, hermano, no te lo pierdas. Es increíble poder crecer, poder llegar y poder unirnos en las mismas expectativas y poder crecer en nuestra fe, ¿ok? ¿Dónde llegó? Dice que llegaron al templo llamado, a la puerta llamado Hermosa. Fíjate, ahí está. Ese es dice detalles del portón Nicanor. Así se llamaba. Es muy posible que este sea la puerta que habla aquí en Hechos, entre el atrio de las mujeres y el atrio de los levitas. Fíjate, aquí había, ¿sabes cuánto medía esa puerta? Medía 75 pies, más o menos son casi 23 metros, 22.86 metros de altura, con enormes puertas dobles. Ahí ya se ve una puerta quemada, oxidada, pero en ese tiempo era hecha de latón fino, de un fino latón corinto, así se llama, y dicen Flavio Josefo en sus libros de antigüedades y las guerras de los judíos, dice que era una puerta donde brillaba especialmente en el amanecer. Fíjate cómo era orientada esa puerta, porque cuando amanecía el sol le daba y brillaba. Entonces, fíjate el efecto, ¿no? Que ponían ahí. Entonces, era una puerta que llegaba mucha gente frente al Monte de los Olivos, cerca del pórtico de Salomón. Entonces, fíjate, si tú ves ahí, tiene unos escalones, eran 15 escalones, pero de ahí, esto que te voy a decir es triste, porque más allá de esos 15 escalones, ni mujeres, ni lisiados, ni inmundos podían pasar. Ahí al cojo lo dejaban allí y ahí se quedaba hasta que lo iban a recoger y lo que pudiera captar de dinero. Imagínate un hombre que todos los días podía estar en la puerta del templo y ver cómo adoraban a Dios y no poder participar junto con ellos. Imagínate. Y era triste porque estaba el cojo ahí en la puerta, pero no podía entrar. Veía de lejos cómo adoraban y a lo mejor hasta le cerraban la puerta enfrente. Y por otro lado, también veía cómo los gentiles hacían fuera sus visitas, porque era un atrio llegaban los gentiles allí y hacían sus visitas, sus actividades, y todo el mundo hacía sus actividades, pero tampoco podía participar con ellos. Es decir, hermanos, ni adentro ni afuera. Un cojo no podía estar ni aquí ni allá. Terminaba solamente viendo su dinero. Lo que podía tener, lo que podía disfrutar era las pocas monedas que le podían dar. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces nos hemos sentido ni adentro ni afuera? No estoy ni participando abiertamente con el pecado, pero tampoco estoy comprometido totalmente con Dios. No tengo una relación con Dios profunda, pero trato de hacer la voluntad de Dios. No peco con cosas escandalosas, pero tampoco estoy participando en la iglesia.
hermanos, podemos ser como este cojo, ni aquí ni allá. Y yo llamo a la iglesia, llamo, hermanos, algunos yo veo que están desvelándose, viendo personas, haciendo cosas para el reino, y eso anima. Pero hay otros hermanos que estás muy cómodo en tu casa y ni aquí ni allá. Sabes que no puedes pecar, tal vez dices, bueno, no cometo pecados escandalosos, pero no estoy participando, ni estás preguntando, pues es que nadie me llama, pues tú acomídate, papi, o sea, tú acomídate. Vamos a unirnos, vamos a acomedirnos, a participar en la fiesta que se está haciendo, dijo Ángel, y cierto, están llegando muchas personas queriendo estudiar la Biblia. Entonces, como discípulos, unámonos así. No seamos como este cojo. Imagínate qué triste. ¿Cómo se sentía este hombre? Todos sin Cristo, hermanos, somos como cojos espiritualmente, en bancarrota espiritual, separados de Dios, separados de Jehová. Entonces, por la cojera, hermanos, somos incapaces de hacer la voluntad de Dios, porque cuando somos cojos espiritualmente hablando, eso nos mantiene liciados, porque no conocemos al Señor. Tú que nos estás acompañando, tú que vienes y que estás estudiando la Biblia, te invitamos de verdad a que conozcas al Señor, que entiendas que sí hay cojeras, que hay cosas que a lo mejor toda tu vida no has podido cambiar, pero con Dios puedes levantarte, realmente se puede, ¿verdad? Pero entendamos que fuera del templo de Dios, espiritualmente no podemos hacer mucho. Una tremenda deuda que debemos. Dios nos ha dado muchísimo, ¿verdad? Entonces somos mendigos sin Dios, buscando algo que les pueda satisfacer, ¿verdad? Como este hombre, lo único que podía ver eran las monedas. Y a veces no vemos lo que Dios es porque no lo conocemos. Solamente vemos lo que el trabajo nos puede dar, tal vez un ascenso en el trabajo, tal vez más dinero si vendí más, pero la vida es mucho más. Somos capaces de hacer mucho más cosas. Dios, con la ayuda de Dios, podemos ver muchísimo más milagros. Pero la pregunta es, ¿en qué condición te encuentras tú? Todos tenemos alguna cojera que debemos superar. ¿En qué condición te encuentras en este momento? Qué feo que de repente estemos jugando con estar aquí o estar allá. Y a veces cuando no hacemos nada espiritualmente, nuestra mente empieza a trabajar, hermanos. El pecado, la ociosidad es la madre de todos los pecados. Si tú no estás involucrado en hacer algo para Dios, mira, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que te va a ir chupando el orgullo, te va a ir chupando las cosas, vas a empezar a pensar y extrañar tu pasado y entonces esas cosas te van a traer, ¿verdad? Y te van como el pastel para un diabético, ¿no? Híjole, y se termina comiéndoselo. Estaba yo viendo la historia ayer platicábamos con la historia de este cantante Javier Solís, estábamos viendo el cumpleaños de Vicente Fernández, y estaba yo la otra vez viendo la historia de Javier Solís, qué triste historia también, así como murió Pedro Infante en un accidente, Javier Solís, después de una operación, los que se han operado, entre ellos mi esposa, se acordarán, de repente tienes un montón de sed, tienes un chorro de sed. Yo no lo he experimentado, pero mi esposa sí, me han comentado y seguramente si tú has sido operado, te ha pasado y de repente quieres tomar agua, pero sabes que no, los doctores hasta aconsejan, toma agua y se muere, cuidado, mejor no lo tome. Bueno, a este Javier Solís le pasó eso, tomó agua y se murió. Y entonces fue sorpresivo, estaba en la cumbre de su éxito, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasa con nosotros? Tenemos que tener cuidado. El pecado nos atrae, las cosas vanas o lo que antes hacíamos, pero sabemos que eso es vano, que no nos alimenta, que no nos instruye. Estamos como estaba ahí parado y no podía entrar, era prohibido, pero tampoco podía ser gentil, o sea, no podías ni acá ni allá, no seamos así. Entonces, vamos a continuar en Hechos 3. ¿Qué fue lo que pasó? En Hechos, Hechos 3, versículo 3. ¿Sí me escuchan, verdad? Ok. Hechos 3:3 dice, cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado lo miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Fíjate, obviamente, pues el cojo en que estaba enfocado. Ya vimos que no podía entrar, no podía salir tampoco. La gente que lo llevaba solamente podía disfrutar un poquito del dinero que le daban, ¿verdad? A lo mejor hasta ni ese dinero podía después aprovechar todo porque pues, tenía que depender de la gente que le daba de comer.
Entonces, finalmente no puedes pedir lo que no ves. No puedes pedir solo lo que conoces. Solo él pensaba que podía alcanzar el dinero y disfrutar pues, lo que, las monedas que le daban. Pero yo te pregunto, ¿conoces al Señor? La gente incluso se pone orgullosa cuando compartimos a Dios, nuestra propia familia, porque no entiende la dimensión de quién es el Señor. Porque se nos ha destruido en un montón de tradiciones frías, pero que no cambian las vidas de las personas, pero que no transforman el corazón y seguimos siendo orgullosos, inmorales, ávaros, ¿verdad? O sea, no hay cambio, pero no podemos siquiera pensar que podemos cambiar, nos acostumbramos. No puedes pedir lo que no ves. ¿Sabes que Dios te puede dar mucho más? ¿Sabes que Dios te puede dar mucho más, hermano? Pedro y Juan lo miraron fijamente. Fíjate, fijamente. ¿Cuántas veces pasamos desapercibidos ante los demás? ¿No te ha pasado? ¿Cuántas veces hemos pasado desapercibidos? No tenemos. Por favor, allá, ¿me ayudan apagando las cámaras, por favor? Los micrófonos. Gracias. Ok, entonces, cuando Pedro y Juan lo miraron fijamente, ¿verdad? Yo creo que el cojo sintió algo tremendo, algo tal vez ahí especial, ¿no? Entonces, creo que tenemos que entender algo, hermanos. Que Dios nos mira fijamente a cada uno de nosotros. Dios tiene esa capacidad. Dios tiene esa capacidad de poder mirarnos fijamente a cada uno, aunque seamos millones. Y la prueba está en Cristo Jesús. La prueba está en que Cristo murió por ti y por mí. Aunque nosotros pasemos desapercibidos ante mucha gente, aunque de repente en nuestra vida nos hayamos vuelto inseguros. Yo era alguien bien inseguro, hermanos. Dependía mucho de lo que opinaban los demás. Y cuando a veces nuestra vida se vuelve así, nuestra vida se vuelve bien fea porque queremos agradar a todo mundo y nunca logramos agradar a nadie. Entonces, cuando nos sentimos así, que de repente somos sombras, que nadie nos nota, nos sentimos mal. Pero tengamos que entender, mira, Dios sí nos mira fijamente. Así como Pedro y Juan miraron a este hombre, así Dios nos mira a nosotros. No importa que seamos demasiado comunes, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo, fíjate bien. En la iglesia perdimos un salón el año pasado, ¿te acuerdas? Rentábamos el año pasado y cuando lo perdimos, varios se acercaron a mí, ¿no? Se acercaron. Y vamos a hacer una cooperacha para rentar el salón. ¿Cómo le vamos a hacer? Ya perdimos el salón, tan bonito que estaba. ¿Quién pidió un salón como regalo? A lo mejor, si hubo alguien. Yo que sepa, nada. No, yo no lo hice. Nadie pidió un salón como regalo. ¿Y sabes qué hizo Dios? Nos regaló una casa. Así de sencillo. Él está más ocupado de nuestras necesidades de lo que tú piensas. Y obviamente, hermanos, obviamente a él le interesa más tu vida que una casa. Sin embargo, él nos dio una casa que está ahí para nosotros. ¿Quién iba a pensar eso? Y hermanos, ¿cómo es nuestras expectativas? Que Dios nos mira fijamente porque quiere ver nuestras necesidades, hermanos. Quiere estar atentos. Y ahí está la prueba de Cristo Jesús y seguimos sin creernos, ¿verdad? Dios tiene poder para darte muchísimo más de lo que le pides. Y hermanos, nosotros seguimos batallando. Una de las áreas de la iglesia que más estamos batallando, hermanos, es justamente nuestras ofrendas. ¿Sabes cuánto dimos en enero? En enero se juntó 8,160 pesos de ofrenda. Somos una iglesia con necesidades. Habíamos hablado que nuestra necesidad como iglesia son por lo menos 25,000 pesos mensuales. Y lo digo abiertamente. Y hermanos, qué triste es nuestro corazón. Yo creo que esa cojera tienes que reflexionar en tu vida, en tu corazón. Que a veces tenemos que estar hablando o se tiene que estar dando repetidamente clases, cuando es algo, hermanos, que dice la Biblia, y también lo mencionó este ángel en la ofrenda, en 2 Corintios 9, versículo 7, ¿no? Que dice, da al templo, dice, yo voy a dar generosamente. O sea, Dios no dice solamente te voy a dar, dice, dame y te daré generosamente. Dice en el versículo 8 de 2 Corintios 9 que leyó Ángel hace rato.
y yo te daré generosamente. Pero es una cojera el no creer a Dios. Es una falta de respeto. Y es como si fueras con tus papás siendo los niños, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías, papá, si tu hijo de repente te dice, yo no confío en ti, papá? Estoy bien preocupado, verlo llorar un día porque dice, es que no tengo para la comida o no sé si me vas a dar de comer hoy. La mamá, ¿cómo te sentirías, mamá? ¿Cómo te sentirías, papá? Que tu hijo esté llorando porque no sabe si le vas a dar de comer. ¿Cuándo has visto un niño llorando a los 5 años porque no le vas a dar de comer? Nunca. Los preocupados somos nosotros. Así el Señor espera que nosotros confiemos. Él nos va a dar de comer, Él va a cubrir tus necesidades. Yo, hermanos, voy a retomar este taller de finanzas en marzo. Vamos a estar a la par con el taller de matrimonios, pero es muy urgente que volvamos a retomar ese taller, porque voy a hablar de todo lo que representa el dinero bíblicamente, y eso nos va a llevar un buen rato, pero necesitamos tener otra perspectiva del dinero, espiritualmente hablando. El dinero no es todo, hermanos. Nos aferramos tanto a él que seguimos desconfiando, porque él dice que nos mide aquí la escritura, así como Pedro y Juan miraron a este hombre, así Dios nos ve fijamente y quiere cubrir nuestras necesidades, pero quiere que confiemos. Entonces seamos gente de fe, hermanos, amén. Seamos gente de fe. Vamos a Hechos 3, versículos 6 y 7. Hechos 3, versículos 6 y 7 dice, Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. Entonces Pedro tomó el hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Qué increíble, ¿no? O sea, ahí está el dibujito, ¿no? Este hombre fue fortalecido, toda una vida lisiado, toda una vida cojo, es decir, sus tobillos estaban doblados. O sea, yo no sé, no puedo imaginarlo, pero él no podía caminar. Y delante de la gente, imagínate. Y si podemos, hermanos, vernos a nosotros mismos, nadie aquí tenemos plata ni oro, ¿verdad? Pero estamos tristes por eso. Tenemos mucho más que dar. Nuestras necesidades están solventadas. Dios siempre está al pendiente, pero nos tenemos mucho más. ¿Ya te fijaste o has preguntado cuántos amigos están comenzando a estudiar la Biblia? Muchos. Podemos dar mucho más vida. Hay aquellos que están cojos, que necesitan la esperanza de Dios. Y también date cuenta que tienes un techo donde dormir y un plato de comida en tu mesa. Ya te diste cuenta que lo tienes ayer, antier. No te faltó. ¿Y no confías en Dios para darle lo que le corresponde? Hermanos, levantemos nuestra cojera. De verdad. Y cada uno de nuestras familias, en nuestro contexto, piensa, ¿qué te hace cojo? ¿Qué cojera tienes? ¿Qué cosas? ¿Qué necesidades necesitas confiar en Dios? Necesitas entender que Él te está mirando fijamente. Y entonces, la verdad es que vas a cambiar de actitud, porque la fe nos va a ayudar a estar unidos y crecer. La gente necesita que se le ayude a levantar, necesita ser instruida en el Señor. Deja que Dios te use y luego aprende a ver maravillas de Dios. Y si tú ves eso, hermanos, te vas a desenfocar de tus problemas, de quién eres tú, porque a veces todo gira alrededor nuestro, somos egoístas, siempre pensando en nosotros, pero cuando atendemos otras necesidades, nuestro corazón se levanta y Él va a hacer lo que le corresponde. Hechos 3, del 8 al 10, dice, se levantó de un salto. Increíble esto, ¿no? Se levantó de un salto. Se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Miren, hermano, qué testimonio, ¿no? Qué testimonio, porque, fíjate, él hizo justamente lo que no había podido hacer en toda su vida, saltar y entrar al templo. Qué sencillo se ve esto, ¿verdad? Hizo justamente lo que toda su vida deseó en su corazón. Saltó y entró al templo. Hermanos, ya se nos olvidó.
Tú saltas si quieres entrar al templo. Tú saltas si quieres estar cerca de Dios, hacer su voluntad. Que esa emoción se vuelva convicción, hermanos. Que esa emoción de que Cristo lo podemos conocer en las Escrituras, de que podemos adorar en equipo, de que podemos levantarnos y un hermano está esperando a que podamos atender y viendo y pensando en nosotros para poder participar en la adoración. O tú personalmente puedas estar cerca de Dios en tu privacidad. O sea, eso a veces se nos tiene que quitar para poder apreciarlo. Qué duro corazón tenemos, ¿no, hermanos? Que a veces con años ya nos acostumbramos a todo lo que tenemos y lo hacemos como algo como normal. Pero mira a este hombre, ¿no? Él estaba ansioso por entrar al templo. Entonces saltó y entró al templo. ¿Cuál es tu cojera? Es la pregunta. ¿En qué cosas estás cojeando otra vez? ¿Recuerdas la pregunta al comenzar esta clase? ¿Cuál es precisamente la cojera? ¿Qué cosas en tu corazón no has podido superar? Todos necesitamos, ¿verdad? Superar una cojera. Todos necesitamos alcanzar cosas, lograr metas. Entonces vayamos a Dios. Cuando tienes una bendición, obviamente adoras a Dios. ¿Qué fue lo que primero hizo el cojo entonces? Adorar a Dios. Un cojo sanado nunca pasa desapercibido. Él lo tenían ahí todos los días, obviamente lo veía mucha gente. A lo mejor no le decían nada, pasaban, a lo mejor hasta era como un bulto ahí, ¿verdad? Pero lo veían. Entonces, obviamente eso, ¿qué hizo? Que todo el mundo se sorprendieran porque lo veían. Y entonces nadie pudo negar lo que estaba pasando. Entonces, y Pedro dice, en el nombre de Jesús. No lo hizo en el nombre de Pedro, no lo hizo en el nombre de Juan, lo hizo en el nombre de Jesús. Nosotros, nuestra fe, debemos descansando en Dios y en el Espíritu, y podemos hacer muchísimas cosas. Y Dios va a hacer cosas maravillosas. Hermanos, conclusión de esta clase. Necesitamos definirnos, hermanos. Defínete. O somos tibios o calientes, como dice Apocalipsis 3:14. Sé frío o caliente, o si no te voy a vomitar de mi boca, dice la Escritura. Wow, tremendo, luego lo lees. Necesitamos pedir con fe, pero necesitamos conocer a Dios. No digas que tienes fe si no conoces a Dios en las Escrituras. La gente dice que sí, yo tengo mucha fe. No, no tienes fe, porque ¿de qué depende tu fe? ¿De dónde agarras esa fe? Si no conoces a Dios, no tienes fe. Y solamente las Escrituras nos revelan esa fe, nuestra oración. Y entonces nos enseñan a percibir. Entonces, las Escrituras y la oración nos enseñan a percibir, abrir nuestra conciencia, a percibir en el mundo cómo Dios puede usar a una persona, a una situación, a una enfermedad, las propias Escrituras, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestra familia, para poder entender cuando no conocemos a Dios, cuando no sabemos qué es su voluntad. Entonces necesitamos pedir con fe, conociendo al Señor y viviendo de acuerdo a lo que pedimos, porque efectivamente, cuando nuestra conciencia y nuestro corazón empieza a cambiar, entonces empezamos a vivir, empezamos a pedir, perdón, de acuerdo a lo que conocemos. Entonces, tengo algo que vale mucho más que el oro, y tú lo tienes también. Necesitamos mostrar al mundo que sí se puede cambiar y superar la cojera. El mundo está ávido, hermanos, sobre todo en estos tiempos, está ávido de aprender, ávido de alguien que pueda ayudarnos en sus cojeras. Cada quien está encerrado en sus casas y necesita saber que hay una esperanza. Hermanos, sigamos con ese pendiente, sigamos con esa actitud, con ese corazón y podamos avanzar el reino de Dios. Amén, hermanos. Esta es la clase, estamos en Hechos 3 apenas, del 1, estamos en el 10, vamos a estudiar el 11 la próxima semana, bueno, de aquí a 15 días, porque la próxima semana vamos a estar con el servicio con Guadalajara, pero vamos a seguir nuestro estudio, no sé cuánto nos va a llevar, pero la verdad, hermanos, es que si nuestra iglesia aprende a hacer esto, va a aprender a poder usar el Espíritu y traerlo a nuestros días, y vamos a poder ver milagros que no hemos visto. ¿Tú lo crees, hermanos? ¿Lo crees? Yo espero que sí. Ojalá.